Bueno, ¿qué dice este problema? Como lo pueden visualizar ahí en pantalla, coeficiente de transferencia de masa globales volumétricos en el domo en unidades de la fase gaseosa y líquida, en gradientes de concentración molar, kilomol de A sobre hora metro cúbico delta, de kilomol de A sobre metro cúbico asterisco. Traducido a nuestro lenguaje, ¿cómo queda? Inciso 2, coeficiente de transferencia de masa, volumétricos globales. Entonces son mayúsculas, volumétricos, son 2, globales en el domo. KL y KG, ¿no? Mayúscula. Sí, es correcto. Entonces es una KC y una KL. ¿Se entendió? Y son horas a la menos 1. Es lo que vamos a hacer nosotros ahorita. Calcular el flux 2 y despejar de ahí la K mayúscula, subíndice C, volumétrico en el domo. Igual, coeficiente global en unidades de densidad molar, volumétrico en el domo. A ver, dígame. Sí, profe, tengo una duda. Dijo que la KG era de las presiones o algo así. Sí, a ver, voy a poner aquí las unidades de la KGA. Y ahorita pongo estas de horas a la menos 1. A ver, voy a colocar aquí, aunque no lo vamos a calcular, pero para que se comprenda. Supóngase que les piden una KGA en el domo. Estas unidades deben ser kilomol de A sobre hora, metro cúbico por estar interfacial, delta de atmósferas, podía ser atmósferas, kilopascales, minutos de mercurio, torr, etcétera, todas las unidades que saben de presión. Y como es una mayúscula, esto es asterisco o global aquí abajo en el subíndice. Eso es de la KG. La KC, aquí lo dice, de hecho, hasta en el problema. Miren, el problema que les dicen, que deben tener unidades de kilomol de A sobre hora, metro cúbico, delta de kilomol de A sobre metro cúbico, paréntesis, global o asterisco. Aquí está. Entonces pueden cancelar ahí kilomol, kilomol, metro cúbico, ¿y qué les queda? Horas a la menos 1, igual aquí. Esta también tiene horas a la menos 1, son las mismas unidades. Nada más que aquí vamos a trabajar en función de la CA de la fase gaseosa, y esta va a ser en función de la concentración de A en la fase líquida. ¿Ok? Aquí va a haber un asterisco y aquí va a haber un asterisco. Estas dos nada más quiero que se aprendan que la KCA, horas a la menos 1, y la KGA lleva atmósferas o unidades de presión en el denominador. Eso es todo. Bueno, si no hay más, pues vamos a calcular el flux 2 y de ahí vamos a despejar estos coeficientes. Entonces calculemos el flux 2 aquí. Ya sabemos cómo hacerlo con un dato que nos den por ahí de un coeficiente y la resistencia. Flux 2, NA volumétrico en 2 va a ser igual a un coeficiente promedio acá. Ese coeficiente promedio hay que calcularlo con algún dato. Miren. Aquí nos están dando un K minúscula volumétrico promedio. No podemos usar este coeficiente individual, a menos que nos dieran concentraciones en la interfase. Pero como nos dan coeficientes en la interfase, pues tenemos que transformarlo con esta resistencia. Y para ello, entonces van a buscar ustedes en su formulario, ahora sí que una expresión donde aparezca esta K
minúscula, subíndice X, testada A, puede ser promedio o local, va a quedar así. 1 entre K mayúscula, que acuérdense en la parte izquierda siempre irá una K mayúscula. Queremos este de aquí, volumétrico, promedio, luego este es igual, aquí va 1 entre coeficiente individual de la Y mayúscula testada, volumétrico también. Luego lleva un término acá de la fase líquida. Imagino que va un KX aquí. Uno de estos dos términos lleva una pendiente de mayúsculas y testadas. Aquí, mira, va en la calle pendiente. De hecho, es la misma expresión, vean, nada más que lo que cambia es el lugar. Y digamos que este término que está en la parte izquierda, ahora está en la parte derecha. Y esto que está en la parte izquierda, ahora está en la parte derecha. Pero son los mismos términos. Entonces, lo ideal es que tuvieran testadas. Pero bueno, le ponemos testadas a todos. Está nuestra ecuación. Más que ecuación, nuestras resistencias. Esta es la resistencia en la fase gaseosa, resistencia en la RG. Esta es la resistencia en la fase líquida. Y esta es la total. Entonces ahora sí vamos a igualar lo que nos dan como dato. Nos dice aquí el problema. Resistencia líquida. Resistencia líquida dice que es 1 entre K minúscula subíndice X mayúscula testada A promedio, ¿ok? O sea que esto lo voy a igualar, miren, estoy aquí en la columna. Lo que dejé planteado. Entonces, esto lo igualo a 1 entre K minúscula subíndice X mayúscula testada A promedio. Y esto va a ser igual a punto 789 de la RT. Pero la RT, ¿quién es? Miren, es todo esto que está aquí en la parte izquierda de la igualdad. Entonces lo vamos a multiplicar por 1 entre el coeficiente mayúscula, gradiente de relación peso volumétrico y promedio. Y vamos a despejar este coeficiente global, porque el individual ya lo conocemos, lo tenemos aquí, 654 kilomol de hora metro cúbico delta de X mayúscula, relación peso. Despejen, por favor. El KX mayúscula A volumétrico, relación peso. Y vamos a poner un sol y me dicen el valor, cuánto les da. Me da de 516.006. Kilomol de A sobre hora, metro cúbico delta de X, relación peso. Espero que todo les haya dado ese valor cercano o igual. Díganme si les dio igual que su compañero. Sí, profe, sería igual. Ok, 516.006. Vamos a escribirlo aquí abajo, en el flux. Entonces aquí ya metemos ese coeficiente. Ahora sí, sin ningún problema metemos el K mayúscula, subíndice X mayúscula, relación peso volumétrico promedio. Y multiplicado por el gradiente del subíndice que tiene ahí. Es mayúscula, de A testado. Estamos en 2. Otra vez repetimos, X a 2 mayúscula,
Relación peso. Ahora hay que ver dónde va el asterisco. ¿Dónde lo lleva? Porque es agotamiento. ¿Izquierdo o derecho? A la derecha. Pues ahora lo que nos queda es encontrar la XA2 mayúscula relación peso en el equilibrio, porque esta ya la tenemos. A ver, dígame de una vez la XA2. 0.0695. 695 y la KXA me dijo 516. 006. Está bien, profe. Perfecto. Pues entonces ya nada más hay que encontrar esto en la gráfica. O lo podemos calcular mediante la ecuación de equilibrio también. A ver, hay que checar. Miren, nos dan la ecuación 2.56, esa es la pendiente. Entonces calculémonos aquí. Un Y mayúscula asterisco. Puede llevar el asterisco, como les digo, a una letra. Puede ser en la parte izquierda o en la parte derecha. 2.56 de XA. Pero aquí nos conviene tener el asterisco en la X, por lo tanto lo vamos a mover aquí de lugar. Y lo queremos en 2. Me imagino que ya conocen la Y2. Por lo que veo es de 0.2698. Aquí lo ven, aquí en el denominador, en la parte superior, hay una Y2, entonces es el valor. Y vamos a despejar esta X mayúscula, asterisco. Me da de 0.1054. Ok, esa es nuestra relación mol en el equilibrio. Pero no necesitamos, pero en relación peso. ¿Cuánto les da, joven? 0.02558. Sí, vamos a dejar este entonces. Este está bien, este es válido. Pero definitivamente el de 0.43 sí está alejado. Porque además nos va a dar un flux negativo. Y entonces sustituimos ese valor y calculamos ese flux, jóvenes. ¿Cuánto da esto? Da 22.66. Ok, bueno, son kilomoles de A sobre hora. Y como está multiplicado por una A, si cuando ven una minúscula que está multiplicado un coeficiente o el flux mismo, entonces va a estar dividido entre metros cúbicos. Si no está multiplicado por esta minúscula o por el coeficiente que está aquí, entonces va a estar dividido entre horas metro cuadrado. Este tipo de detalles, porque cuando me confunden ahí, si es volumétrico o no es volumétrico, les voy restando puntos. Bueno, ahora sí vamos a meter nuestros coeficientes que queremos. Empecemos por el KCA. Entonces colocamos aquí un KCA y lo queremos en el punto 2. Y sí se puede porque estamos en el flux 2. Aquí está el flux 2, entonces aquí adelante le ponemos su subíndice 2. Y como vemos el subíndice de esa K mayúscula, pues tiene una C, por lo tanto aquí va a haber un gradiente de C. Sí, creo que eso se entiende, ¿no? Lo queremos del soluto que queremos eliminar. ¿En qué lugar? Pues en 2. En la fase gaseosa, porque este subíndice C es para la gaseosa. Y ahora lo único que falta es poner un asterisco por este coeficiente mayúscula. Y de acuerdo a lo que ya vimos, miren, para la fase líquida lo lleva en la parte derecha. Entonces, si estamos trabajando en la fase gaseosa, cambia de lugar. Ahora el asterisco lo llevará en la parte izquierda. ¿Quedó claro este planteamiento? Sí, profe. Sí, profe. Le digo, no es tan complicado, nada más es cuestión de entender el fundamento. Y es todo lo que se tiene que hablar sobre coeficientes.
Bueno, ahora lo que nos corresponde acá, por ejemplo, es factorizar para hacerlo más simple. Lo podemos hacer de manera individual, sacar el CAG asterisco en 2 y aparte el CA2, ¿qué? Calcularlos aquí abajo, pero mejor sacamos un factor común y hacemos la expresión más sencilla y con los datos que ya tenemos. Entonces podemos poner esto de manera similar. Una KCA en 2, esta es mayúscula, dijimos. Luego acá podemos sacar un factor común que es nuestra densidad en el punto 2 de la fase gaseosa, no nos hemos movido de la gaseosa. Es un Y2 asterisco menos la Y2 fracción moles, ambos. Y bueno, estas ya son más fáciles de tener. Esta ρ de G2, hay que ver si nuestro problema cambia sus condiciones en la alimentación o en la salida de cada corriente. Si cambian las condiciones, hay que calcular sus densidades en cada corriente. Pero si no cambian, con que calculemos una ρ de G, con eso es suficiente. Y por lo que observamos, no cambian las condiciones. Entonces ya tenemos una ρ G con esa. No hemos calculado ninguna ρ. Entonces hay que determinar esa ρ de G. Sacamos la ρ de G2. La ρ de G de 2 va a ser igual a la presión total entre la R por la temperatura. Y bueno, nuestra presión, hay que ver qué presión tenemos por ahí. Es de 0.7697 atmósferas. Dividido entre la R, 0.08205 atmósferas, metro cúbico sobre kilomol, grado Kelvin. Son 102 grados centígrados más los 273. Me da mi profe 0.025. Sí, profesor, me da lo mismo, 0.025. Listo, kilomol sobre metro cúbico. Y estamos hablando de la solución gaseosa, por lo tanto hay que poner aquí de G2 sobre metro cúbico de G2 también. Entonces ya tenemos esta ρ de G2, hay que sacar la Y2 minúscula asterisco. Les digo, hay dos maneras, ya sea que lo saquen de manera gráfica, la mayúscula, después la convierten, o si les dan la ecuación, pues con la ecuación. Entonces tenemos la ecuación, entonces vamos a sacarla desde ahí. Y esta Y2 minúscula, creo que no hay problema. Ya sabemos su relación molar de la fase gaseosa que está saliendo en la parte superior de la columna. Obtenemos su minúscula. Bueno, entonces calculemos esa Y2 fracción mol en el equilibrio. Aplicamos la fórmula, ya sabemos de qué es la Y mayúscula asterisco es igual a 2.56 por XA. Y lo queremos en el punto 2. Entonces le ponemos subíndice 2, subíndice 2. Lo que nos está diciendo esta fórmula de que el equilibrio se va a dar en función de la relación mol de la fase líquida. Si ustedes ya tienen su XA2 mayúscula, sustituyámosla. Aquí no sé de cuánto es su XA2. De 0.2863 Sí, punto 2863. a 0.7329. Entonces ya tienen su relación mol. Necesitamos la fracción mol. .4230.
La rho de G2 ya lo calculamos aquí, 0.025, entre paréntesis, 0.423. La Y2 minúscula la pueden sacar, si no es que ya la tenemos. O téngala, y es muy fácil de conseguir. La minúscula. Ya la tenemos, 0.2125. Bien. Aquí tenemos todo, hasta el flux mismo. Me dijeron que es de 22.66. Entonces lo único que vamos a hacer es despejar la KCA2. Le van a despejar el valor. 4305.93. ¿90 y qué? 97. 93. 93.82. Ok, escuché 4305.9382 horas a la menos 1. Sí, Sí, profe. profe. Entonces aquí adelante voy a aprovechar ese mismo flux, porque ahí me están pidiendo el KLA2. Entonces ahí mismo acomodo ese KLA2. La K es mayúscula también. En 2 dijimos. Y esta L, pues tiene que estar en unidades de densidad molar, porque nada más que es densidad molar en el líquido. O sea, prácticamente sería la misma fórmula anterior. Aquí pongo un gradiente de C, de A y de CA también en 2. En 2, nada más que ahora lo que va a cambiar es la fase, que es la líquida. Y como es fase líquida, entonces el asterisco lo va a llevar en la parte derecha. Nuevamente voy a sacar factor común, pero voy a sacar un factor común de la densidad total, pero en la fase líquida. Entonces me queda así. K mayúscula, subíndice L, volumétrico, en 2. Saco la densidad del líquido en 2. Y aquí me quedo entre paréntesis con una XA en 2 minúscula, menos XA2 minúscula también, pero con asterisco. Y entonces ahora tengo que calcular la densidad, pero en el líquido. Y debo de tener estas concentraciones molares, fracciones molares. Y despejar el KLA2, KL mayúscula. Entonces saquemos esa rho L2, aquí mismo, aquí abajo. Entonces necesitamos esa rho L, y eso va a salir de la densidad que nos dan, o la gravedad específica. Por ahí nos daban una densidad específica. Dice que la densidad del líquido a cualquier concentración es de 917 kilogramos de L sobre metro cúbico de L. Esta L lo podemos adaptar de acuerdo al punto que querramos. Nosotros lo queremos ahorita en 2, entonces vamos a poner kilogramos de L2 entre metro cúbico de L2. 917. Entonces aquí vamos a colocar 917 kilogramos de L2 sobre metro cúbico de L2. Pero miren, esta no está testada, entonces hay que meter el peso molecular de la solución porque es de L2, no es de LS. Entonces hay que hacerlo así. Peso molecular de L2. Entonces era el peso molecular de A por su fracción mol de la fase líquida en 2 más el peso molecular de B por 1 menos XA2. Hay que ver cuánto pesa el peso molecular de A y el peso molecular del inerte, pero en el líquido. A ver si me dicen el peso molecular de A. 58. Bien, ¿y de B? 239. Ahora necesitamos la fracción mol de la fase líquida de lo que está entrando en su columna. A ver si no lo vemos.
para que se observe, ¿no? 0.2226. 0.2226. Miren, aquí está ese valor, ya lo hemos checado, miren, es lo que me da su compañero, .2226. .2226, por lo que escuché, y luego, bueno, acá también. Me da de 198.7094. Kilogramos de L2 sobre kilomol de L2. Y ahora tenemos que meter ese peso molecular aquí, acomodarlo de tal manera que nos quedemos con los kilomoles de L2. Aquí lo multiplicamos. Y como vemos va a quedar los kilogramos aquí abajo de L2 sobre kilomoles de L2. Entonces 198.7094. Y arriba va el 1. Cancelamos los kilogramos de L2 y nos quedaremos con esos Me da de kilomoles. 4.6148. Kilomoles de L2 sobre 1. Hasta aquí. Sin ninguna duda. Esta parte última. Todo lo necesario para que ya tengamos la información y ahora sí poder despejar el KLA2 en Rho de L2. Como me dicen es de 4.6148. La XA2. La XA2 ya me dijeron, .2226. Necesitamos ahora la fracción mol en el equilibrio en el domo. Otra vez vamos a utilizar la fórmula, esta del equilibrio. Vamos a hacer aquí a un lado. Nos dicen que la Y mayúscula no le vamos a Pero poner ya así. tenemos la XA2 de equilibrio mayúscula, profe. ¿Ya la tienen? Ah, bueno, si ya la tienen, pues dígame. A ver, me va a decir cuánto vale. La Nos dio X, de 0.1054. este es asterisco. Aquí entonces es la minúscula. 1 menos la minúscula. Asteriscos. Y da de 0.09535. Sustituimos arriba. Y por lo que nos queda es despejar esta única variable, la KLA2. Despejamos. A ver, me dicen el Me flux. da de 38.5877. Ahora está la menos 1. Es de 22 el flux, para que lo ven ahí a un lado. Es de 22.66. Ok, 22.66 kilomol de A sobre metro cúbico, ¿es correcto? Compañeras, compañeros. Sí, profe, es Ok. correcto. No, profesor, todo bien.